Listo, ya estamos transmitiendo completamente en vivo con Librerías Gombil, a quien agradecemos mucho que nos abran sus puertas. Bueno, el día de hoy es un día pues muy especial porque vamos a hablar de un tema pues crucial, muy importante y del que todos, absolutamente todos, debemos hablar en algún momento de nuestras vidas, ¿no? El día de hoy pues contamos con la maravillosa presencia de dos doctoras, de Luz de Lourdes Luz Romo y Ana María Chávez Hernández. Antes de comenzar me gustaría presentarlas y ahora sí nos arrancamos. Pues, tenemos la presencia de Luz de Lourdes Luz Romo. Ella es profesora e investigadora de tiempo completo de la FES Iztacala, UNAM. Es tutora de posgrado y jefa del proyecto de investigación Salud y Familia. Pertenece al Consejo Mexicano de Terapia Familiar y es miembro fundador de la Asociación Mexicana de la Suicidología. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, Monse. Muchas gracias. También contamos con la presencia de Ana María Chávez Hernández. Ella es doctora en psicología clínica con postdoctorado en conductas autolesivas de alto riesgo. Es expresidenta de la Asociación Mexicana de Suicidología. Es investigadora y docente del Departamento de Psicología de la Universidad de Guanajuato, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y ha escrito varios libros y artículos científicos sobre el comportamiento suicida. Y bueno, algunos de esos libros igual los pueden buscar ahí en Google, entonces búsquenlos. Bueno, y el día de hoy vamos también a platicar sobre este libro, Ante el suicidio, del cual las dos son autoras. Y bueno, les agradezco mucho que estemos aquí porque justo tenemos que hablar más en estos tiempos de los que no sabemos qué está pasando y estamos teniendo ciertas crisis que hay que prevenir que llegue a un suicidio. No sé quién guste comenzar a hablar de esto, pues bastante Mira, importante. habíamos pensado un poquito cómo íbamos a organizarnos. En primera, a mí me gustaría como hacer una breve introducción. Ana María nos va a hacer favor de dar algunas estadísticas respecto al suicidio. Ya ves que el INEGI lo saca cada 2 años y las últimas que tenemos son del 18, previendo que vaya a aumentar en el 21, que vuelven a hacer las estadísticas, porque en el 20 no se hicieron. Entonces, hagamos primero esta breve introducción. Bueno, la idea de esta conferencia, que es precisamente un título que a mí me gusta mucho en lo personal, es todos podemos ayudar a que no ocurra un suicidio. Y eso es cierto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, hay que recordar que el suicidio es un comportamiento netamente humano. No ocurre en los animales. Los seres humanos somos los únicos que tenemos la capacidad para suicidarnos. O sea, imagínate qué tipo de capacidad tenemos, ¿no? Pero es para bien o para mal, porque la persona que llega a pensar en el suicidio es una persona que está sufriendo muchísimo. Y la mayor parte de la gente lo que hace es evitar hablar del suicidio, como si con esto, hablando del suicidio, se le diera a la persona una idea de cómo suicidarse, lo cual es falso. Y para eso tenemos también, después de que Ana nos dé los datos del suicidio, que desmitificar este comportamiento, porque el problema es que la gente piensa muchas cosas alrededor del suicidio y muchas de ellas están equivocadas. Y como están equivocadas, pues la gente piensa que ya no puede hacer nada, que si alguien piensa que o dice que se quiere suicidar, pues hay que dejarlo, pobre, está mal, está loco, está enfermo. Entonces vamos a hablar sobre esta conducta suicida y cómo ocurre el proceso suicida, porque también esto hay que señalarlo, que hay gente que piensa que ocurre como un pronto, o sea, se me ocurre y me lanzo por la ventana. No, no es así, es un proceso que tiene distintas etapas que van desde la idea suicida hasta concretarlo quizá con un intento y no lo logra, y después cometer el suicidio donde ya no hay remedio. Entonces hay que atacarlo desde el principio, cuando empieza la ideación suicida. Ana, si nos quieres comentar un poco sobre las estadísticas del suicidio.
Ujú. Claro, gracias Lulu. Efectivamente, como nos comentas, todos podemos salvar una vida. Y lo primero que tenemos que hacer para lograr esto es constituirnos como una sociedad participativa, es decir, informarnos, tener conocimiento de que esto puede acontecer tanto en familia, con un amigo, no minimizar ni negar este riesgo. La parte importante es efectivamente el suicidio es un tema presente, actual, y para decirlo brevemente, actualmente en el mundo es la 13ª causa de muerte, considerando todos los grupos de edad, ¿no? Sin embargo, en el grupo de 15 a 29 años es la segunda causa de muerte. Y en el grupo de 10 a 14 ya se constituye en muchos países como la primera causa de muerte. En México, efectivamente, también al igual que a nivel mundial, el grupo de 15 a 24, de 15 a 29 ocupa la segunda causa de muerte. Y al igual que en otros países, el suicidio en infantes se ha ido incrementando de manera muy alarmante, ¿no? Ocupa en México la cuarta causa de muerte. Pero bueno, un poco para finalizar con esta parte, Lulu, sí podemos decir que, digamos, antes de la pandemia, en un aproximado, según el INEGI, 18 personas en México se suicidaban cada día. Sin embargo, ahorita con las estadísticas que ya tenemos y que tenemos el conteo de los primeros 6 meses de pandemia, es decir, en el año 2020, de enero a junio, podemos saber que tanto en México como en otros países, el suicidio en infantes, en jóvenes y en este sentido también en otros grupos de edad ha aumentado. En algunos países, y según las estadísticas y los informes internacionales, se dice que en un 30%, de manera tal que los números que nosotros tenemos hasta que consideraban todo el año pasado, bueno, el año antepasado, porque como dices es del 2018, ahorita ya se sobrepasaron, aunque no hemos finalizado el año, ¿no? Entonces, sí, ciertamente este estresor socioeconómico de la pandemia ha incrementado muchos estresores familiares, emocionales, que han impactado desafortunadamente en algunos fallecimientos por suicidio. Sí, yo creo que es muy, muy importante, como dices, Ana, tomar conciencia, porque a veces uno cree que no se va a suicidar tu hijo, pero ¿cómo se va a suicidar si venimos de una excelente familia, si le hemos dado todo? Pues nunca hay que dejar de mirar con ojos de observador interesado en nuestros hijos, en nuestros parientes, en nuestros amigos, porque cualquier persona puede llegar a estar sufriendo tanto y no verlo, no tomarlo en cuenta, no darnos cuenta. Y algo que a nosotros, por lo menos en la universidad, con todos los 10 años que llevamos de hacer investigación con jóvenes que piensan en el suicidio, hemos construido algo que nos pareció muy, muy bueno y es alguno de los compañeros de clase se convierte un poco en el vigilante de sus demás compañeros, no en un vigilante, digamos, oscuro, sino una persona que mira a los demás con estos ojos de una persona atenta de lo que está pasando, que conoce a sus compañeros, que sabe sus nombres, que conoce sus historias un poco. A veces le hemos llamado el jefe de grupo en la universidad, así había funcionado. Y ahora le llamamos sistema de guardianes. Y estos guardianes son los chicos que conocen a los demás y que saben un poco cómo están, porque los conocen, si se sentaban adelante y ahora se sientan hasta atrás del grupo, si están con la cabeza agachada, si no participan, etcétera, algo le está pasando. Quizá esté desvelado porque se fue de farra el día anterior, eso sería lo menos, pero quizá está viviendo un proceso depresivo, quizá está sufriendo mucho y hay que ayudarlo. Creo que esto es la primer mirada, la primer forma de darnos cuenta. A veces los padres, cuando vienen a terapia y esto ya ha ocurrido un intento o ha ocurrido un suicidio en la familia y vienen a una post sesión que le llamamos, pues ellos te dicen, cuando tú les empiezas a preguntar, que sí habían observado
que su hijo se recluía por allá encerrado, que no quería comer, que lo oían en la noche caminar de un lado para otro. En fin, que había una serie de síntomas y cuando uno le pregunta a la madre o al padre que nos está relatando esto, bueno, ¿y usted no se dio cuenta que algo le estaba pasando a su hijo? Y muchas veces lo he escuchado que la madre te dice, pues sí, sí lo oí, pero me dio miedo preguntar. Me dio miedo preguntar. Y a veces por miedo dejamos de hacer algo que es tan importante, de mirar a nuestro hijo, de hacerle caso, de ver qué le está pasando, de atender su demanda, porque como sienten que el que debe de tratar esto es el psiquiatra o es el psicólogo o es el experto, y uno piensa que no puede hacer nada. Y esto ocurre muchas veces ya cuando ocurrió una desgracia en la familia. Entonces, la intención de esta plática, tanto para Ana María como una experta, como en mi caso también, de estar años de estar trabajando en el suicidio y de estar en el consultorio escuchando los relatos tan tristes de los padres o en el caso de los chicos en la universidad, estar escuchando cuáles son todos los problemas que tienen, que a veces de verdad uno piensa, bueno, si yo tuviera tu edad y tuviera todos esos problemas, quizá también estaría pensando como tú en morirme, en desaparecer, etcétera. Porque fíjate, a veces te dicen cosas metafóricas. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer en Navidad? Pues no sé, hagan lo que quieran, yo no voy a estar. Y nadie del grupo le pregunta, ¿por qué no vas a estar? Pues si eres parte de la familia. Y no lo hacen por miedo. El miedo, recordemos que el miedo paraliza. Y si el miedo paraliza, nos obstacula para que podamos entrar a tener una plática, una conversación profunda con nuestros seres queridos que impida que esto se lleve a cabo. Acuérdense que primero se empieza con la idea de desaparecer, no de matarse, sino ya quiero dejar todo, ya no quiero estar aquí, quiero terminar con todo. Esas son palabras que nos deben de llevar a poner la atención en lo que está pasando, ¿sí? Y después de eso viene la planeación. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Hay veces que tienen ya perfectamente muy claro qué día, a qué hora, cuándo, dónde, con qué, todo lo tienen planeado. Y entre más planeado esté esta idea de suicidio, más posibilidades hay de que lo lleve a cabo. Por eso es tan importante preguntar para saber en qué fase se encuentra del proceso y poder atenderlo con los elementos más adecuados para poder como modificar esta idea o ayudarlo a quitar los estresores para que pueda seguir su vida adelante. No sé si quieras continuar, Ana, por favor, porque la verdad es que si nos dejan hablar, yo estoy viendo aquí el reloj y 5 minutos para cada una. ¿Te parece? Está bien. Gracias, Lulu. Pues yo agregaría a esto que tú estás comentando, que efectivamente la intención de esta plática es decir a todos que todos somos importantes para intervenir en momentos diferentes para la prevención del suicidio. O sea, definitivamente esto es un asunto de todos. Como bien dices, si solamente los especialistas nos hacemos cargo de esto, muchas vidas se nos van a ir, porque todos los familiares, los amigos, los maestros son los que están allí cuando se están presentando estas señales. Y entonces yo creo que una parte que tendríamos que recalcar es, ciertamente tenemos que quitar algunos mitos e ideas equivocadas. Esto permitirá que la gente se acerque, ¿no? Uno de los mitos que son muy dañinos para la población y que lo tenemos demasiado frecuente es esta idea de aquel que lo dice no lo hace y aquel que lo hace no lo está diciendo, que se combina con otra idea que es solamente lo hace para llamar la atención, ¿no? Como una forma de chantaje. Esto me parece que es una idea bastante común y que nos hace muchísimo daño. Nos hace daño, y tú lo sabes, Lulu, porque efectivamente cuando la gente está manifestando y se anima a manifestar un dolor psicológico, un sufrimiento emocional, muchas personas no saben qué hacer y entonces, en efecto,
lo vivimos siempre, a veces sí lo comunican porque efectivamente lo dan a conocer de alguna u otra forma, pero la mayoría de las personas, por diferentes razones, no lo toman tan en consideración. Entonces piensan que es una manipulación. Esa es una idea que nos lastima mucho como población y yo les invitaría a todos a decir, si escucho algo relacionado con de alguna u otra manera con que quiere irse de aquí, ¿sí? Entonces tendría yo que poner atención, ¿no? No es un chantaje ni una manipulación. Eso como un punto que quisiera resaltar. Sí, otro de los mitos que hay que, acuérdense que empezaría yo por decir qué es un mito, ¿sí? Un mito es algo que se construye socialmente para explicarse cosas que no tienen explicación aparentemente. Y entonces se van construyendo todas estas historias que la mayor parte de ellas son falsas. Acuérdense de la historia del chupacabras, la historia de una señora que una araña le hizo un nido en la cabeza y se comió su cerebro. O sea, puras patrañas, puras mentiras. Pero en el caso del suicidio, sí estamos atentando contra la vida humana y ahí estoy totalmente de acuerdo con Ana cuando dice, si alguien se suicida, todos tenemos que ver con el suicidio. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo que hemos construido entre todos. Y si este mundo es tan horroroso para que una persona piense en matarse, tú, yo, todos tenemos que ver con el suicidio de esa persona. Porque muchas veces cuando tú dices, fulano se suicidó, ay, pobre, pues sí, es que estaba medio loquito, ¿verdad? Esa es otra de las creencias erróneas. Efectivamente, hay enfermedades psiquiátricas que pueden llevar al suicidio, pero no todos los enfermos mentales se suicidan, ni todos los que se suicidan son enfermos mentales. Así es. Acuérdense que hay dos palabras que siempre serán equívocas en el sentido de construir mitos e historias que después nos vienen causando problemas muy graves. Esta decir, siempre que alguien habla del suicidio, nunca se va a suicidar. Siempre y nunca, generalmente estamos equivocados porque con que una persona se suicide o no se suicide con esa razón, ya estamos cayendo en un error. Otro de los errores graves es pensar que quien ha vivido una crisis suicida, como que ya se vacunó y ya no le va a pasar nada. O pensar al revés, que como ya vivió una crisis suicida, lo va a volver a repetir a fuerzas, ¿sí? Las dos son falsas, ajá. Pero sí hay que tener cuidado porque las investigaciones dicen que aproximadamente habiendo vivido una crisis suicida que te lleva a lo mejor a intentarlo o a hacer algo contra ti mismo, es muy probable que en menos de 2 o 3 años se vuelva a repetir el incidente. No lo va a hacer quizá cuando esté sumamente deprimido, porque no tiene ni ganas de asomarse a la ventana, ¿sí? Menos se va a tirar por el balcón. Pero cuando la persona vuelve otra vez a estar en el estándar, vuelve otra vez a pensar todo lo que le llevó nuevamente a construir esta idea de matarse, de desaparecer, de ya no quiero saber nada, ¿sí? La idea del enfermo mental a mí me parece terrible. O sea, el suicidio está catalogado como una de las palabras que más implicaciones tiene de, ¿cómo les digo yo? De pensar que algo atrás del suicida hay algo grave. Por ejemplo, me acuerdo mucho también de otro caso donde me decía la señora, es que ¿cómo voy a dejar, doctora, que mi hija sea novia de este muchacho si su papá del muchacho se suicidó? O sea, ya la familia se queda como marcada, como si tuviera un estatus degradado por el suicidio de uno de sus miembros familiares, ¿sí? Yo que trabajo con las familias, te das cuenta cómo existen estos mitos tan fuertes en donde la gente piensa que si ya se suicidó uno, pues a fuerza tiene que suicidarse otro, como si fuera un contagio. Porque hay personas que piensan, otro nuevo mito, es que el suicidio es hereditario, que hay veces que efectivamente en la familia puede haber 2 o 3 suicidios, pero
la diferencia entre aprender y heredar son tan sutiles que no se ha podido probar hasta ahora que el suicidio sea hereditario. Insisto, puede haber esquizofrenia, puede haber bipolaridad, puede haber enfermedades graves a nivel psiquiátrico que lleven al suicidio, pero no todos los enfermos psiquiátricos se suicidan, ni todas las personas que están sufriendo llegan al suicidio, ni el que lo dice tampoco necesariamente lo va a llevar a cabo. O sea, puede ser una persona que esté pensando en el suicidio años y nunca hacerlo. O puede ser una persona que piense en el suicidio y a las 2 semanas se suicida. No sabemos con exactitud qué es lo que lo dispara, pero sí vemos todos los síntomas que juntos se crea un caldo de cultivo que verdaderamente es un veneno terrible. Ana. Gracias, Lulu. Mira, yo quisiera como, en el sentido que estás comentando, agregar que efectivamente y desde la suicidología contemporánea, no se asume que el gran alto porcentaje de suicidios que tenemos en este momento, que es de jóvenes y de niños, sean catalogados como enfermos mentales, ¿sí? Como bien dices, hay algunos con enfermedad mental profunda que se quitan la vida, pero son los menos en este gran porcentaje que tenemos, que ya se ha hecho un tema epidemiológico a nivel México y a nivel mundial. Nosotros vemos que en general estos jóvenes o adultos jóvenes o niños que se están quitando la vida, en general son unas personas que están bien relacionadas con el mundo, que pueden presentar lindas características, ser amorosos, ser excelente desempeño académico, etcétera. Entonces no tenemos la pauta de una enfermedad mental profunda, de tal forma que incluso están insertos en la universidad, en la preparatoria, en la primaria. Sin embargo, consideramos que tienen una enfermedad, perdón, un sufrimiento emocional insoportable, ¿sí? Eso es como ahora se considera a este alto porcentaje, como digo, ¿no? Claro, habría que hacer una evaluación individual, pero definitivamente esto nos da la pauta, porque las personas no es tanto que quieran matarse, es que lo que en general no quieren es continuar viviendo como lo están presentando, como se están sintiendo. Y entonces el suicidio es visto como una solución, como una salida a este sufrimiento psicológico insoportable. Y claro que entonces todos podemos intervenir en ir mediando, comprendiendo, apoyando en esta situación. Yo quisiera, Lulu, como puntualizar que otro de los mitos y que son estas ideas equivocadas, y es que efectivamente antes casi no pasaba, es que los niños también se pueden suicidar, ¿no? Sí. Entonces, antes se consideraba que eran accidentes, etcétera. Ahora ya sabemos, desafortunadamente por el alto porcentaje, que sí, que efectivamente los niños se quitan la vida. Y en ese sentido, claro que lo hacen por estresores mucho de su medio ambiente. Entonces, como tú bien dices, no es que sea, digamos, bueno, la única herencia que tenemos no es la genética, no es lo que viene en el gen. No, no se ha detectado ningún gen del suicidio, ningún gen del homicidio, pero la herencia ambiental sí es importante, ¿no? Y eso es Claro. lo que tú nos comentas y lo vemos siempre en las familias, que son situaciones en donde la familia no ha resuelto temas de una manera adecuada y entonces son duelos congelados, eventos traumáticos que no se hablan, unas situaciones, digamos, que sí se van transmitiendo de generación a generación y que eso determina que una persona continúe con este pensamiento en casa, en su cabeza. Pienso que es también como muy importante decir, no es que, y en la gran mayoría de los casos, en la clínica como lo vemos, Lulu, no es que sean unos malos padres o unas malas personas o que no amen a sus hijos. No, el suicidio es un tema multifactorial y entonces también hay elementos y sobre todo en este momento que son estresores de muchos tipos y además con Internet, esto, digamos, el tema de la crianza ya se nos salió de las manos únicamente de la familia. Entonces, son muchos estresores diferentes. Entonces, efectivamente, sí hay que tener en cuenta que también los niños y los menores de edad están y pueden
llevar a cabo este tipo de actos, ¿no? Fíjate, Ana, también si revisamos las curvas de suicidio de hace 50 años, por ejemplo, los que llevaban a cabo el suicidio en general eran personas mayores. Así es. Era rarísimo que un joven se suicidara y mucho más extraño que un Un niño lo niño. hiciera. En cambio, ahora han bajado las edades para que los niños, nosotros tuvimos en el consultorio allá en la UNAM una familia donde el niño de 9 años había intentado 2 veces suicidio. Claro que la forma de ellos intentarlo, pues muchas veces no lo van a llevar a cabo, porque dormía en una litera y se le ocurrió amarrar un lazo y colgarse, y pues bueno, cayó al suelo, pero con el cordón amarrado. Pero ¿quién dice que no puede perfeccionar el estilo de matarse? ¿Sí? Y llevaba 2 intentos. Entonces, no hay Claro. que pensar que él, por ser niño, no lo pueda llevar a cabo. Pero seguimos hablando de los mitos. Y otro mito es, fíjense, hubo una época en que pensaban que solamente los pobres, que tenían muchas carencias económicas de todo tipo, eran los que se suicidaban. Pues bien sabemos que la cantidad de dinero, posesiones o lo que pueda tener, nada tiene que ver con esta idea suicida. Nada tiene que ver. Se suicidan igual los ricos que los pobres, los enfermos que los sanos. O sea, estoy Así es. pensando en personas que tienen una enfermedad terminal, que uno diría, bueno, pues este pobre ya tiene un cáncer terminal, ¿por qué no lo dejan matarse? Bueno, pues porque el médico está destinado a cuidar la vida, no a provocar la muerte. Y algo muy interesante, y ahorita sigo con los mitos, pero cuando hemos hecho la evaluación de los jóvenes que ingresan a la universidad, hemos encontrado mayor ideación suicida. Todas nuestras carreras en la FES Iztacala son las carreras de la salud, lo cual pareciera una paradoja, ¿sí? Porque si estoy tratando de aprender para cuidar a otro, ¿cómo es posible que yo quiera matarme? ¿Sí? Y la carrera donde más ideación, no quiere decir suicidios, ideación suicida hay, es medicina. Qué terrible, qué terrible. Sí. Y precisamente cuando los jóvenes entran a hacer sus guardias a los hospitales, se da un disparo en la ideación suicida, que es alrededor del cuarto semestre, cuando van a los hospitales a hacer las prácticas. O sea, fíjense cómo el medio en el que están es tan estresante. Si nunca han trabajado con la muerte, si nunca han visto morir a alguien, si nunca alguien se ha muerto en sus brazos, bueno, pues es un estresor terriblemente fuerte. O encariñarse con un paciente y saber que va a morir y no poder hacer nada con él. Entonces, hemos visto estas curvas cómo han ido aumentando. Ya no son los ancianos, sino son los jóvenes y los niños. Y los jóvenes, como tú dices, Ana, con buenos promedios, con buena clase social, con buenas familias y de todas maneras están sometidos a esta presión tan fuerte que tiene que ver con el contexto social. Y otro de los mitos que tengo aquí, que quisiera decirlo, que es que si se reta al suicidio diciéndolo, ay, sí, nada más lo estás diciendo para molestar o lo estás diciendo para ver qué consigues, o sea, no lo vas a hacer. Bueno, pues no lo reten, ¿sí? Claro. Porque puede hacerlo precisamente por este reto. En vez de eso, mi consejo es, la terapia que yo hago, que es sistémica, es pregunten. Preguntar, preguntar, preguntar. Esto viene desde la época de Sócrates, ¿sí? Cómo él hacía que las personas llegaran a lo que él pensaba que era una buena forma de razonar a través de preguntas. Y si hacemos preguntas como padres, como madres, como amigos, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Por qué crees que te está pasando? Podemos encontrar los multifactores relacionados con la idea suicida, que puede ser me dejó la novia, que puede ser siento que mi padre no me quiere, puede ser que el pleito con mi hermano fue terrible, nos dijimos cosas espantosas. O sea, ¿qué cantidad de estresores pueden darse? Y más ahorita con la familia confinada. No saben, pero yo estoy sumamente preocupada por la cantidad de llamadas que recibimos de gente pidiendo ayuda.
y pidiendo ayuda con esta idea suicida en la cabeza. Y no te das abasto. No es posible que podamos unos cuantos ayudar a esto. Cualquier persona puede ayudar si sabe cómo enfrentar la muerte, si sabe cómo enfrentar la idea suicida. Esto que estamos haciendo, Ana y yo, y que de verdad, Ana, te agradezco con todo lo que sabes, que podamos contribuir a que la gente se anime a preguntar, se anime a oír, se anime a hacer algo para que su hijo, su hermano, quien sea, su amigo, no lleve a cabo esto. Por favor, hagamos comunidad. Comunidad quiere decir, ayudémonos entre todos, ¿sí? Y esto puede salvar a una vida o a muchas vidas. A pesar de que México tiene 3.5, según recuerdo, si no me corriges, Ana, de ideación en tasa de suicidio, es tasa de suicidios 3.5, y otros países como Estados Unidos pueden tener 9 o 10 o hasta más. Nosotros estamos muy bajos si nos comparamos con el mundo, pero si nos comparamos con nosotros mismos, que es precisamente lo que estamos tratando de hacer, va para arriba y no hay quien lo pare. Entonces, hagamos programas, veamos cómo hacer una serie, qué hacer para que la gente se entere, deje de construir mitos y deje de participar en ellos y empiece a hacer algo para atender estos casos que cualquier persona puede ayudar. Uh-huh. Bueno, yo quisiera un poco para cerrar este espacio y permitir a las preguntas, es decir que efectivamente en esta intención de compartir con todos ustedes es decir, bueno, tendríamos que hacer 3 pasos, ¿no? Que en la suicidología consideramos y en la Asociación Mexicana de Suicidología tenemos mucho material al respecto. Bueno, lo primero es informarnos y saber conocer, ¿no? Estamos ahorita muy brevemente hablando sobre algunos puntos, pero claro que las personas van a presentar algunas señales. Los niños y los jóvenes y los adultos quizá de manera un poco diferente y no necesariamente te van a llegar a decir estoy sumamente deprimido, etcétera, no. Quizá los niños se muestran sumamente irritables, los jóvenes también, desafiantes, es decir, muestran de forma más agresiva su dolor, ¿no? O con ausencias o dejando de asistir a cosas, etcétera. Entonces, tener esta sensibilidad de que posiblemente en el estilo del otro está mostrando un dolor psicológico, un dolor emocional y está comunicando eso. Y entonces lo que sugerimos es que hagan el punto 1, 2 y 3. El punto 1 tiene que ver con esto que estamos comentando, que es pregunta, o sea, acércate. Si tú tienes una inquietud de que alguien puede estar pasándola mal, sea el amigo de tu hijo, tu familiar cercano, tu propio hijo, un colega de trabajo, etcétera, no lo dejes para alguien más. Considera que tu intervención puede ser súper importante, quizá la única, para tener esa sensibilidad y acercarte. Entonces, preguntar, la primera es conecta, perdón, el primer punto, conéctalo, contáctalo, acércate, invítalo a platicar y pregúntale y conéctale y dile tu preocupación en función de lo que tú estás observando. Para hacer el punto 2, que es pregunta. O sea, pregunta específicamente y en tu estilo si has pensado en quitarte la vida. No es suficiente con decir has pensado en morir, has pensado en desaparecer, porque esa es una pregunta que igual puede muchas personas decirte que sí. Querer matarse es particular. Y entonces, en el estilo que tú quieras, pero sí preguntar específicamente, ¿ya has pensado en quitarte la vida? Es importante. Esa es la pregunta, el número 2. Sí podemos tener la respuesta o no, no lo he pensado, volver a insistir, ¿estás seguro? No. Me siento muy mal, pero eso no lo haría, ¿no? Si la respuesta es sí, sí he pensado, tenemos que hacer esta segunda pregunta. ¿En este momento estás pensando en quitarte la vida? Porque entonces tenemos a una persona con riesgo suicida y en crisis suicida, si te dice que sí, sí, sí lo estoy pensando, ¿no? Y sabemos, como decía Lulu hace ratito, que digamos, los disparadores, el evento precipitante, la gota que derrame el agua, puede ser cualquier cosa.
Sí, me tronó la novia, reprobé matemáticas, etcétera. Ese es solamente el precipitador. No es la razón del suicidio, es mucho más complejo. Pero en efecto, en ese momento puede haber este precipitante. Para hacer el paso 3, que es enlaza. O sea, una vez que conectaste, preguntaste, haz el paso 3. Enlaza a un profesional, enlaza con un especialista, ve con algún psicólogo de tu escuela, al equipo psicopedagógico, etcétera. Sí, en muchas ocasiones los jóvenes les da mucho miedo como romper la confidencialidad, no decirle si tu amigo, porque son los primeros en enterarse, te dijo esto, no lo voy a compartir. Definitivamente, coméntalo. Coméntalo con los tutores, con los padres, de manera discreta y respetuosa, pero sí compartida, porque el enlace va a ser la diferencia, ¿no? Entonces, yo quisiera invitarlos a hacer estos 3 pasos que todos podemos realizar. Fíjate cómo los 3 pasos que tú señalas, algunos otros autores les llaman diferente, pero en realidad es lo mismo, es observa, que sería el primer paso, Sí. escucha, por supuesto que es el segundo paso que tú dices, que yo también digo que es hacer preguntas, pero Sí. también es muy importante el saber escuchar, no oír, sino saber escuchar, que oír y escuchar son 2 cosas diferentes. Y la tercera, que le llaman los autores, es acciona, ¿sí? Acciona quiere decir, ¿qué voy a hacer con esta persona? Conducirlo con, llevarlo a, en fin, hacer algo, porque no puedes una vez que te enteraste, ay, qué miedo, yo ahí lo dejo, yo ya me voy para que no digan que estoy involucrado. No, o sea, tienes que accionar, tienes que conducir, tienes que hacer algo para ayudar a la persona que te acaba de confirmar que efectivamente está viviendo esta crisis en donde yo ya no quiero seguir vivo, yo ya me quiero escapar, ya me quiero morir y quiero aventarme por la ventana si es posible. Entonces, esto dicho de otra manera, pero son 3 pasos tan importantes y tan simples de hacer que vale la pena que los anoten, por favor. Observar, y ahorita Ana se los vuelve a repetir lo que ella dijo, observar, escuchar y accionar. Pónganle el nombre que sea, pero hagan estos 3 pasos porque son como la receta más simple para poder ayudar a alguien que está pensando en el suicidio. ¿Se los puedes volver a decir, Ana, para que les... Claro, Claro. quede claro. Sí, es conecta, pregunta, enlaza. Sí. Perfecto, perfecto. Gracias. Perdón, ya nos pusimos nosotros a hablar. Monse, ¿no tienes alguna pregunta? ¿Algo que quieras decir, por favor? No, pues muchas gracias. No, pero ustedes son las expertas y escucharlas, pues es un placer, ¿no? Tenemos algunos comentarios y algunas preguntas, las voy a leer brevemente. Jacqueline Valdés dice, felicitaciones por entrar en este tema, que no se habla, que no se toca y que da miedo. Gracias por la información, ojalá nos informemos y actuemos. Tenemos saludos y Guillermo Torres pregunta, ¿hay alguna posibilidad de que las personas perciban en las preguntas algún riesgo a sus planes? Sí, o sea, que puedan sentir que les vas a detener lo que ya habían pensado. Pues qué bueno, qué bueno que lo piensen, porque sí es la intención, detener el plan suicida. O sea, no hay, pobrecito, no lo voy a atajar. No, no, sí, de eso se trata. O sea, primero entérate de qué está pasando, pregunta todo lo que sea necesario preguntar para que a ti, que eres quien va a ayudar, te quede claro, ¿sí? Y después actúa, haz algo, algo que el otro está esperando que hagas. A veces no se atreve a pedirlo, pero si tú lo observas, si tú lo miras, si te das cuenta de toda esta sintomatología asociada de tristeza, falta de sueño, regalar sus cosas más queridas, dejar a sus amigos, toda esta sintomatología que hemos hablado, por supuesto que tendrías que abrir los ojos bien grandes para poder darte cuenta. Claro. Yo Gracias, quisiera, doctora. eh, ¿Quiere agregar algo? sí, gracias, Monse. Quisiera agregar en esta pregunta que me parece muy interesante, que en la persona suicida se presenta una ambivalencia.
Es decir, hay unas ganas de morir y unas ganas de vivir. Es al mismo tiempo. Esto no es muy raro. Nosotros en cualquier otro tema podríamos encontrar esta contradicción al interior de nosotros mismos. Hay personas que quieren dejar de tomar y no quieren dejar de tomar. La persona que presenta, por ejemplo, un trastorno alimentario quiere dejar de vomitar, pero tampoco quiere dejar de vomitar. O sea, es siempre una ambivalencia. Por eso podemos trabajar. Por eso esta personita que está pensando en quitarse la vida, digamos, te habla en cierto momento, lo comparte y aún en el último momento hay cosas que puedes hacer para hacer la intervención de prevención. Definitivamente no tener un pensamiento de suicida no quiere decir que necesariamente se tiene que quitar la vida. Por eso es importante el trabajo. Pero sí creo que hace la diferencia en esta pregunta que haces, Roberto, de cómo preguntes, cómo te acerques, si es con respeto, si es con comprensión y apertura, definitivamente la gente te lo va a compartir, ¿no? Eso es tan importante que la persona que está hablando se siente escuchada. Se siente escuchada, aunque seas tú el amigo, porque a veces piensa que el amigo no puede ayudarlo. Y sí puede ayudarlo, simplemente con escucharlo con toda atención, con todo cuidado, con todo amor, él va a notar una diferencia. Qué bueno que lo mencionaste, Ana. Tienes toda la razón. ¿Alguna Muchas otra pregunta, Monse? Sí, bueno, son varias. Alina pregunta, ¿cómo detectar que están mintiendo ante el suicidio? ¿Y hay alguna manera en saber por qué alguien se suicidó si no hay señales? ¿Siempre hay señales? Bueno, tú ahorita le completas, Ana, pero mira, hay un investigador de la UNAM que hizo un análisis de las cartas suicidas y escribió un libro en función de cuando existe una carta que explica por qué, pues es muy fácil saber los motivos. La mayor parte de las veces no hay carta suicida, pero si tú investigas, vas a encontrar muchos datos que te dicen, ahí está, mira, mira lo que pasó, mira acá, mira acá. Cuando les enseñas a mirar, van a ver. Cuando no quieren mirar, cuando no saben mirar, no van a ver nada, ¿sí? No sé si quieras añadir algo, Ana. Bueno, esta primera pregunta que dice si es como es factible saber si alguien está mintiendo en relación al suicidio, yo les diría que ojalá a partir de esta plática y de otras que ustedes también hayan tenido y puedan tener, la actitud cambie. Es decir, más vale que sobre y no que falte. En general, no es, bueno, no es lo esperable que una persona pueda amenazar con quitarse la vida. Si está haciendo esto, puede, definitivamente necesita atención. Y a lo mejor, junto con otras cosas, puede estar, pues sí, haciendo un manejo inadecuado. Pero de nuestra parte, nosotros tenemos que preguntar para descartar, ¿sí? Porque si no, efectivamente, si nosotros tenemos el mito de entrada que está manipulando, muchas personas no están manipulando, te están manejando esta información porque te están diciendo, este es un estresor con el cual yo ya no puedo. Entonces, no creo que la palabra adecuada sea están mintiendo o están manipulando, sino de todos modos están haciendo un manejo inadecuado de emociones. Y entonces, en ese sentido, pues sí, para una evaluación externa, ¿cómo te vas a quitar la vida porque te tronó la novia? Pues para nosotros es una cuestión muy leve, pero para esta persona, como digo, puede ser el motivo precipitante, ¿no? Claro. Entonces, eso diría yo. Y otra cosa que vale la pena señalar es aquellas investigaciones que más o menos en los años 60 se hicieron por Seligman. Yo me acuerdo que en mi época conductista me llamó mucho la atención una teoría que se llama o se conocía como el desamparo aprendido o la desesperanza aprendida, por lo cual muchas personas quieran morir, porque piensan que han hecho todo para resolver el problema que tienen y no les ha funcionado, ¿sí? Y entonces ya no quieren seguir luchando, ya se dieron por vencidos y lo que hay que buscar precisamente son esas oportunidades que no ha visto, pero que no las ha visto porque no ha abierto las puertas para que se den esas oportunidades. Entonces, esta desesperanza aprendida, yo creo que es algo que nos afecta
como población a muchos mexicanos donde piensan, pues sí, es que así es el fraude, así tenemos que aguantarlo. Sí, así es la falta de respeto hacia las mujeres, así somos los mexicanos, no es que no las querramos, las golpeamos porque las queremos. O sea, ¿qué manera de justificar las cosas cuando no queremos cambiar? Entonces, si esta desesperanza se llena a la persona de desesperanza, no va a seguir buscando porque piensa que ya agotó toda posibilidad de ganar aquella cosa que estaba buscando resolver y no ha podido resolverla. Entonces es una investigación muy interesante que hay que tener en cuenta para poder construir nuevamente con la persona que nos está comentando este hecho una nueva esperanza de que las cosas pueden cambiar. Muchas gracias, doctoras. Y bueno, llegamos casi al límite de tiempo. Voy a leer una última, bueno, es comentario, pregunta de Guillermo. Y creo que con esto podemos ir cerrando. Sí, me gustaría si nos pueden compartir igual una reflexión con la cual nos quedemos pues para toda la vida. Pero primero el comentario de Guillermo es, he visto comentarios de amigos expresando su deseo de dejar de existir o ya no estar aquí, pero cuando toco el tema con ellos dicen que solo es una broma. ¿Qué valdría la pena hacer en estas situaciones? Yo pienso que si conoce a su amigo, sabrá si es broma o no. Hay que conocer a la persona. Uno sabe si te lo dicen de broma. Alguien te puede decir, ay, te invito a cenar, y tú sabes si realmente te está invitando, porque conoces a la persona. Y si no conoces a la persona, más vale que no vayas con él ni a cenar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que lo primero sería, ¿qué tanto conozco a esta persona para saber si me está haciendo una broma o si realmente está pensando en eso? Porque incluso la pregunta podría ser, ¿lo que me dijiste fue de broma o es en serio? Porque si es en serio, tenemos que hablarlo. Ya sea que nos veamos en algún lugar con tu tapabocas y lo que quieras, pero hay que hablarlo. Pues yo cerraría, gracias, Monse, yo cerraría con esta pregunta de Guillermo diciendo nuevamente, pues acudir al 1, 2, 3, ¿no? O sea, efectivamente, no minimizar. Sí puede presentarse esta situación en un amigo que conoces y la depresión y la tristeza no siempre se manifiestan con llantos y zozobra, ¿no? Cada quien en su propia forma de ser va a manifestar su manera de estar triste. Y eso es, digamos, alguien que puede estar sumamente triste, te lo puede platicar, estando sin una lágrima o con una cerveza en la mano, ¿no? Me siento muy mal, me ha ido muy mal, pero de una forma que no está desbordada. Eso es bastante frecuente. Entonces, considerar que las manifestaciones de depresión, de tristeza, van siempre de manera diferente en cada persona. Y entonces, con tu amigo, si te lo ha dicho, definitivamente yo creo que el 1, 2, 3 de pregunta, o sea, conecta, háblalo, contáctalo con este fin específico, eh, muestra interés, preocupación, di que te has quedado preocupado por esto que te comenta, pregunta, haz la pregunta específica, oye, ¿y esto que me has dicho, has pensado en hacerlo? ¿Has pensado en quitarte la vida? Hacer una segunda pregunta y después, en dado caso que te diga que sí, enlazar. Es decir, a veces en los amigos ciertamente se bromea mucho, es un diálogo coloquial el que podemos decir todo el tiempo, me quiero morir, ahí te voy a matar, etcétera, ¿no? Sin embargo, ya efectivamente en una reunión eh, confidencial, específica, pues claro que el abordaje se tiene que hacer, ¿no? Yo creo, sí. Pues muchísimas gracias, doctora. Un comentario de Dulce Rocío dice toda mi admiración para ellas, muchas gracias y toda mi admiración también mía. De verdad, este tema hay que seguir hablándolo. Después de un suicidio no sabemos por qué, pero antes tenemos toda la posibilidad de escuchar, de sentir y pues ahorita, aunque sea cierta proximidad, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿no? Ayuda. Muchísimas gracias. Y Sí. bueno, pues seguimos hablando de esto. Gracias, Librerías Gonville. Este libro lo pueden encontrar ahí. También busquen el nombre de la doctora Ana María Chávez. Por ahí lo pueden encontrar sus libros, también más de la doctora Aguiluz. Y pues bueno, no olviden de visitar sus librerías con las medidas preventivas, o si no, búsquenlo y en línea se los pueden llevar hasta sus casas. Muchísimas gracias, doctoras. Hasta luego. Gracias, un placer, que tengan una Gracias, linda Ana. tarde.
Adiós, mando- Lulú. Chao. Igualmente. Bye bye.